bueno, les decía entonces que este escrito está hecho por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. No sé si alguna vez escucharon hablar de la OIT. ¿Alguno escuchó? ¿Ninguno escuchó hablar? No, la verdad que no, profe. No, profe. Bien, entonces la OIT, como les decía, es la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense que tiene como un estatuto a lo que estábamos hablando de la ONU, ¿no? Fue creada en el año 1919, fruto de lo que se denominó el Tratado de Versalles, ¿no? Versalles es una localidad de Francia donde se firmó ese tratado que permitió ponerle fin a la Primera Guerra Mundial y donde se repartieron los territorios, ¿no? en Europa. Recuerdan que ese tratado de Versalles lo habíamos mencionado cuando trabajamos el texto de qué es la guerra, de Einstein y Freud, que era precisamente a partir de la culminación de la Primera Guerra Mundial, que le encargan a Einstein ese escrito y que después lo hace con Freud. Entonces, la OIT en el año 2019 cumplió, mejor dicho, 100 años. A partir de esos 100 años que cumple, hace este escrito que en realidad lo que yo les dejé es un pequeño resumen. El escrito tiene alrededor de 80 páginas, ¿no? Cuando se crea la OIT, que está compuesta actualmente por 187 miembros, se crea con un lema que tenía que ver con de instaurar la justicia social, porque la justicia social es lo que permite una paz universal y sostenible, dice la OIT. Mientras donde hay justicia social, hay paz, podríamos decir. Y ahora les pregunto, ¿qué les parece? ¿Será así que donde hay justicia social hay paz? ¿Que la paz es fruto de la justicia social? No diría, profe, que una absolutamente paz, pero sí quizás un poco de tranquilidad. Vos sabés que no te alcancé a escuchar bien, Alexis, de que dijiste, no diría que... Quizás no absolutamente paz, pero sí quizás un poco de tranquilidad, digamos, al saber que un caso se cerró, digamos. Bien, porque generalmente nosotros tenemos muy asociado el término de paz como oposición a la guerra. Entonces a veces damos como por hecho de que en los países donde no hay guerra hay paz. Y en realidad la paz no es una ausencia de guerra solamente, ¿no? Sino que la paz es fruto de que en las sociedades haya menos desigualdades, ¿no? Porque lo que produce violencia, que son otros tipos de violencia, que no es la violencia quizás de la guerra, como la que se está viviendo en algunos países del mundo, hay estas violencias cotidianas son frutos de la injusticia, ¿no? De la falta de trabajo, de la pobreza, etc. Entonces, lo que la OIT dice, mientras haya espacios para el trabajo y el trabajo permita una vida digna, vamos a acercarnos más a sociedades más pacíficas, no donde no haya conflicto, ¿no? Porque los conflictos, mientras haya seres humanos, siempre va a haber conflicto. La cuestión es de qué manera podemos solucionar los conflictos, abordar los conflictos. Que por supuesto el dispositivo o el mejor de los dispositivos que tenemos para abordar los conflictos es el diálogo, ¿no? Un diálogo pacífico, por supuesto, ¿no? Porque también la palabra podría ser un modo de violencia. Entonces, cuando hay conflictos, que significa que hay malestares, que significa que por ahí hay males entendidos, que eso es inevitable en las sociedades, bueno, podemos encontrar espacios para poder dialogar. Pero en sociedades más justas, menos conflictos existen, ¿no? O al menos menos instancias de violencia, diría yo, ¿no? Menos instancias de violencia como modo de solucionar los conflictos. Entonces, la OIT pone como alguna característica, precisamente si ustedes entran en la página
la OIT se van a encontrar con esta idea importantísima de la justicia social, ¿no? Y a su vez también se crea con el objetivo de establecer ciertas normas para el trabajo y formular algunas políticas y elaborar algunos programas que permitan una vida digna a través del trabajo decente, como le llama la OIT, ¿no? Reitera mucho la cuestión de el trabajo decente. Entonces, este escrito, como les decía, surge justo antes, en el año anterior a la pandemia, ¿no? En el año 2019. Al cumplirse, reitero, los 100 años de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Y empieza, vieron que el texto dice un trabajo para un futuro provisorio, ¿no? Y empieza el texto diciendo lo siguiente, dice, nuevas fuerzas están transformando el mundo del trabajo. Es decir, lo que viene a hacernos pensar la OIT es que el modo en que nosotros estamos acostumbrados a trabajar empieza a modificarse. Y esta modificación, que en la actualidad se suele llamar la cuarta revolución del trabajo, las otras son las revoluciones industriales que han ido ocurriendo. Esta cuarta revolución en relación al trabajo la trae la tecnología. En el texto dice, le pone tres modos de tecnología: la inteligencia artificial, la automatización y la robótica, ¿no? Como 3 modos de inclusión en el trabajo en el cual estamos habituados y que viene a poner en crisis, pero también a transformar el modo en que vamos a trabajar de acá a algunos años, ¿no? Ahora bien, les pregunto, ¿por qué les parece que la inteligencia artificial, la automatización y la robótica traen un nuevo modo de trabajo? Porque, profe, puede ser porque reemplace al hombre, en cierta manera. Sí, y que en realidad nosotros podríamos decir ya en las distintas revoluciones industriales que han ido ocurriendo, la máquina fue reemplazando al hombre, ¿no? Ustedes piensen, no sé, cómo se producía antes de la revolución industrial, que el trabajo era artesanal, y con la revolución industrial empieza la máquina a hacer productos en serie. Profe, Entonces, pero por un lado podríamos decir la máquina viene a aliviar algo del trabajo, pero a su vez, como decís vos bien, Micaela, viene también a reemplazar al hombre, ¿no? Sí, Norberto. no, que también a su vez es como que saca al hombre, pero a su vez también es como que al hombre también lo pone como para que estudie más, porque yo pienso que esas máquinas tienen mantenimiento y hay gente que tiene que estar especializada para hacer un mantenimiento a todas esas máquinas. Es como que abre trabajo, pero es para que la gente se prepare más aún. Bien, esto que decís es interesante porque el texto lo dice que esta inclusión de esta nueva tecnología, ¿no? Porque fíjense que la inteligencia artificial, como se acuerda cuando veíamos también lo de la guerra, es distinta a lo mejor a la máquina que conocemos. ¿En qué es distinta? En que también puede tomar pequeñas decisiones. La máquina también puede decidir. Ciertamente que para poder tomar decisiones tiene que estar programada y esa programación la hace el ser humano. Entonces, en aquellos lugares donde antes el ser humano era el que decidía, ahora hay cosas que la puede decidir la máquina con los datos o con la programación que tiene. Entonces, lo que traía Norberto en el texto dice, ¿no? Por un lado, se van a abrir nuevas fuentes de trabajo, porque vamos a tener nuevas carreras, ¿no? Actualmente se van abriendo siempre carreras universitarias nuevas o estudios superiores nuevos que necesitan de estos saberes que son nuevos, ¿no? Y que antes no existían.
por allí. Supóngase, yo en la facultad donde trabajo, que es la Facultad de Economía, el año pasado se abrió negocios digitales, una licenciatura en negocios digitales, que antiguamente no existía el negocio digital, porque no existía la computadora, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense, hay una carrera específicamente a cómo hacer negocio a través de la tecnología. Ya no es el negocio que se hace a lo mejor en el negocio físico, ¿no? Y eso implica un nuevo saber, ¿no? que implica crear nuevas instancias, ¿no? Entonces, así como esa carrera, van surgiendo muchísimas carreras nuevas, que la trae la tecnología. En el ámbito de la salud también pasa lo mismo. Ustedes piensen, no es lo mismo sacar una radiografía que una tomografía, por ejemplo, computada, ¿no? Es decir, que el radiólogo hoy tiene que a su vez especializarse en todo lo que tenga que ver con estas nuevas tecnologías, ¿no? Como Antes dice el usted, médico solo profe, necesitaba una placa. Ahora aparecen muchísimas opciones, la 3D, qué sé yo, todo lo que significa, y hay que aprenderla, ¿no? Un profesional tiene que aprenderla, porque en si la no, venta, no en va a la venta, poder por encontrar un ejemplo, empleo. Como decía Norberto. que en la venta, por ejemplo, de esta cibernética, digamos, no está más el contacto, pero tiene que haber una... La gente que ahora compra tiene que aprender a manejar la computadora. Exacto. Lo otro Mm. probablemente no vaya a desaparecer, o sí, no sé, yo no lo voy a ver seguramente, pero hoy, por ejemplo, leía a la mañana temprano, leía en el diario que hay un argentino que creó un supermercado que es todo digital. Sí, tiene un lugar físico, pero no hay cajas, por ejemplo, no hay cajeros, no hay gente que tiene la caja, porque se compran uno va a los estantes y después hay un lector, un lector de barra, o sea, uno va pasando los productos que compró, pone la tarjeta, lo paga y se va. O sea que no hay gente que atienda, es autoservicio, pero tampoco hay gente que a uno le cobre. Y esto cada vez se viene más. Entonces uno dice, todos aquellos que se empleaban, por ejemplo, todos los que hoy hacen de cajeros, ¿dónde va a ir a parar? ¿No? ¿En qué lugar se van a emplear? Profe, eso estaba en Estados Unidos cuando yo vivía allá. Iba al supermercado y vos comprabas, pasabas por un escáner, ponías tu plata y te daba vuelto y todo. Pero Claro, había una o dos chicas que por las dudas vio que para asistir en alguna algo, que pregunta o... Exacto. sí, Pero sí, bueno, sí. esto cada vez va a aparecer más, sobre todo en los países más desarrollados, ¿no? Ciertamente siempre, lamentablemente, las desigualdades van a seguir estando, esperemos que cada vez menos, pero en algunos países toda esta tecnología no se va a implementar. Entonces, lo que dice el texto es que, por un lado, se van a abrir nuevas fuentes de trabajo, como decía Norberto, pero también dice se pierden otras y generalmente esa gente que va a ir perdiendo el trabajo es la gente que va a estar menos preparada, así que no va a estar preparada como para poder insertarse a estos nuevos modos de trabajo. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Que con respecto a esta gente que va a estar desplazada porque de alguna forma la máquina lo va a ir desplazando. Y otro factor importante que también pone el texto es todo lo que tenga que ver con la ecología. Es decir, se van a ir cerrando aquellos lugares, aquellas energías que hoy se usan, que tienen que ver con el carbón, por ejemplo, que son sumamente contaminantes. Entonces los países van trayendo nuevas energías. Entonces todas aquellas personas que trabajan en las cuestiones de los restos con energía de restos fósiles también van a ir desapareciendo, ¿no? Y van a ir indudablemente, como les decía, apareciendo, bueno, la energía renovable, etc. Es decir, cuestiones que tengan que ver con un mayor cuidado del medio ambiente. Entonces, la OIT, a partir de eso, eh, termina, cuando hace como un diagnóstico y termina diciendo, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos brinda esta transformación profunda para crear un futuro más prometedor y conseguir seguridad económica, igualdad de oportunidades y justicia social.
así como, en última instancia, reforzar nuestro tejido social. Es decir, que está diciendo, bueno, estos cambios son inminentes, no lo vamos a poder parar. Entonces, es una oportunidad para que esta transformación nos permita abrir nuevas posibilidades que a su vez, crear sociedades más justas. A partir de eso, entonces, la OIT dice, me olvidé de decirles esto, la OIT es, podríamos decir, la única organización que es tripartita, es decir, está constituida por los gobiernos, por un lado, los trabajadores por el otro y los empleadores. Es decir, que son las tres partes que conforman la relación laboral, ¿no? Dentro de las organizaciones internacionales es la única que está constituida por tres partes representativas y fundamentales, ¿no? Con respecto a la organización. Entonces la OIT dice, bueno, estas tres partes van a tener que poder pensar un contrato social a través del diálogo que lleve a una sociedad menos desigualitaria. Para eso es que propone tres ideas fundamentales. Y esperen que voy a compartir pantalla, así les hice como un pequeño cuadrito de esas tres ideas fundamentales. Voy a buscar la diapositiva. Esperen que la tengo abierta acá. Ahí le voy a compartir pantalla para que... Uy, no traje control remoto para que puedas ver. Entonces, ¿ahí están viendo, chicos? Sí, profe. Entonces, nos paramos, esto ya lo dijimos, la parte de acá es la que estábamos diciendo recién. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a tratar de poder pensar un programa centrado en la persona. Esto es fundamental porque está pudiendo pensar de que más allá de toda la tecnología que se vaya desarrollando, el centro de interés siempre son las personas. Las personas y ese trabajo que le permite dignidad a la persona, ¿no? En todo caso, la tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Para poder pensar esto, lo que dice la OIT da como construcción tres grandes ideas. Una, que es la que ustedes ven acá, dice aumentar la inversión en las capacidades de las personas. La segunda dice aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. Y la tercera, incrementar la inversión en el trabajo decente. Son las tres grandes ideas que propone como modo de que la persona sea el centro. Teniendo en cuenta eso, en cada una de estas ideas principales, a su vez, la subdivide, ¿no? En relación a la primera, lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que cómo se hace para esta inversión o en qué se debe invertir. Esperen que quiero... ¿Ahí están viendo, chicos? ¿Ahí están viendo lo que les estoy proyectando? Sí, profe. Porque la agrandé un poquito porque estaba demasiado chiquita. Sí, se ve bien. Entonces, lo primero que aparece
dice el derecho a aprender, ¿no? Dice el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que permita a las personas adquirir competencias, perfeccionarlas y reciclarse profesionalmente. Entonces acá hay algo sumamente interesante, ¿no? Porque nos está advirtiendo de que todas aquellas cosas que nosotros aprendemos en la formación de grado, es decir, la formación de grado sería lo que, por ejemplo, lo que ustedes están estudiando ahora, ¿no? Porque después uno hace posgrado, hace cursos, especializaciones, etc. Pero ¿qué nos está diciendo la OIT? Que ya no nos basta con tener una formación de grado. Ese es el primer escalón para poder incluirnos en el mundo laboral. Pero los cambios, debido a la inserción de la tecnología, son tan vertiginosos y en tan poco tiempo que a todos los profesionales nos implica estar en una continua formación. Si lo de la formación de grado nos va a servir para una primera instancia. Ustedes cuando estén en el mundo del trabajo van a ver que casi siempre va a ir llegando una máquina nueva, algo nuevo. Entonces, eso implica que ustedes y nosotros, todos los que trabajamos, tenemos que tener las herramientas para seguir aprendiendo. Y esas herramientas para seguir aprendiendo las tenemos que ir construyendo. Es decir, que no siempre vamos a tener un docente que nos esté diciendo, bueno, tenés que hacerlo de este modo, hacerlo de este otro, sino que tenemos que tener la competencia para después, a partir de eso que tenemos, ir reestructurándonos, ir utilizando nuestra capacidad de aprendizaje, pero con cierta autonomía. Entonces, sería algo así como, les pongo un ejemplo así muy elemental, pero que podemos llevar después analógicamente a las cuestiones laborales. Supónganse, ustedes cuando estudian tienen que saber leer un texto y la institución educativa le dando algunas herramientas para que ustedes aprendan a leer un texto. Saber resumir, comprender, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen esas herramientas, le permite leer cualquier texto. Es decir, ya no necesitan más al docente que le esté diciendo, mira que para leer el texto primero tenés que resumir, después tenés que hacer esto. Ya ustedes lo aprendieron. Y lo pueden aplicar a cualquier otro texto con el cual se encuentren. Es decir, adquirieron la competencia para la lectura. Esto va a ser lo mismo en el mundo del trabajo. Empezar a adquirir algunas competencias que le permitan ir reciclándose. Vieron que acá, cuando ustedes vayan a leer después el texto, dice el derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida. Así que nunca dejamos de aprender, sería, ¿no? Pero no estamos hablando de aprendizaje solamente en la vida como experiencia de vida. Nunca dejamos de aprender como profesionales. Porque siempre va a haber algo nuevo que nos va a implicar el esfuerzo de aprender. Y a su vez de tener, fíjense, dice, competencia, perfeccionarlas y reciclarse. Esto significa que hay cosas que la vamos a dejar porque ya no nos van a servir más, pero vamos a tener que adquirir otras que es aquello que aparece como nuevo. Entonces cada vez también vamos a tener que ser más autónomos en la cuestión del aprendizaje. La segunda cuestión dice incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que prestan apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo. Esto significa que una vez que estamos en el plano laboral, los aprendizajes, los nuevos aprendizajes, lo vamos a tener que hacer en el campo de trabajo. Es decir, que estas instituciones van a tener que invertir para que ante los nuevos cambios, el trabajador pueda tener una capacitación en el lugar del trabajo. No es que el trabajador, el empleador, mejor dicho, va a decir, bueno, compro una nueva tecnología y todos los que no saben manejarla se van a tener que ir. Incorporamos una nueva tecnología a nuestro trabajo, pero previamente
tiene que haber un curso de capacitación que le permita a los trabajadores, esto que decíamos, reciclarse, poder tener esa capacitación formativa para desempeñarse idóneamente en el manejo de esa nueva tecnología. Entonces ahí sería otro tipo de inversión. Y también otra de las cosas, fíjense interesante, dice invertir también en los programas de igualdad de género. Dice, aplicar un programa, dice, transformador y mensurable para la igualdad de género. Transformador y mensurable. Mensurable significa que se pueda medir, que las instituciones de trabajo puedan medir en cuánto esa igualdad de género se está desenvolviendo, desarrollando en esa institución. ¿Qué supone esa igualdad de género? El texto también lo dice. Supone lo siguiente: el fortalecimiento de la voz de las mujeres y su liderazgo, la eliminación de la violencia y el acoso en el trabajo, y la aplicación de políticas de transparencia salarial son condiciones para la igualdad de género. Hago referencia acá a la cuestión de lo que dice la transparencia salarial. Esto es importante porque a nivel mundial, según las mediciones que van haciendo las distintas investigaciones, la diferencia entre el salario que gana un varón y el que gana una mujer en la actualidad es del 22%. Es decir, los varones ganan un 22% más en su salario de lo que gana una mujer a nivel mundial, estamos hablando. No solamente, no es una medición de nuestro país, es aún en los países más desarrollados. Entonces lo que se tiende es que esa diferencia se vaya anulando, vaya desapareciendo. Otra de las estrategias, que no recuerdo si en alguna clase lo hemos mencionado, es lo que se denomina el techo de cristal. No sé si lo habíamos hablado alguna vez en alguna clase, esto del techo de cristal. ¿Lo habían escuchado ustedes, chicos? No, profe. No. El techo de cristal es una metáfora que se utiliza, sobre todo en las grandes empresas, en las empresas multinacionales, y que hace referencia a un conjunto de normas que no están escritas, por supuesto, porque si estuviesen escritas serían injustas, estarían en contra de los derechos, entonces, pero no están escritas, pero funcionan al interior de las organizaciones y ponen obstáculos para que las mujeres puedan acceder a cargos gerenciales o a formar parte de los directorios de las empresas, es decir, a puestos mucho más importantes. Es como que es decir, la mujer puede ir escalando, pero en algún momento hay un techo que le llaman techo de cristal, porque es un techo que no se ve, por eso es la metáfora de cristal, que mi cristal es transparente, es decir, es transparente, pero también ejerce presión, ¿no? Es un obstáculo, entonces como que va ascendiendo y llega un momento en que no puede ascender más. Y porque hay determinadas normativas, no escritas, como decía, interna, que le ponen obstáculos a la mujer para que pueda llegar a esos cargos importantes. Entonces, ese sería otro modo en los cuales aparecen las desigualdades de género. Entonces, lo que dice la OIT es, bueno, tenemos que realizar programas que puedan ser puestos en movimiento y puedan ser medidos para que estas desigualdades empiecen a desaparecer. Y por último, habla de una protección, proporcional, dice, una protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez. Esto requiere el hecho de que los estados puedan asegurar a las personas más vulnerables, es decir, en estado de situación de pobreza, el acceso a trabajo, el acceso a la educación y el acceso a la salud. Esto que veíamos en relación a los derechos, ¿no? Así que haya determinados dispositivos que le permitan las garantías de estos derechos. Entonces, estos 4 aspectos hacen referencia a la OIT a aumentar la inversión en las capacidades de las personas.
¿no? El aprendizaje permanente, el invertir para que las instituciones sean formativas, el invertir en programas de igualdad de género y por último, en que siempre haya dispositivos que protejan en forma universal las cuestiones sociales. La segunda idea que aparece en el texto dice aumentar la inversión en las instituciones que se orienten o que estén sosteniendo la cuestión del trabajo. Esto, por ejemplo, hace referencia a los ministerios de trabajo en un Estado, a los sindicatos, es decir, a todas aquellas instituciones que están involucrados en forma directa en la cuestión laboral. Entonces, en el texto también habla de 4 puntos en relación a eso. La primera, establecer una garantía laboral universal. Esta garantía universal laboral, que está en relación a los derechos del trabajador, tiene que tener como principio y como derecho fundamental la seguridad y la salud. Son 2 aspectos fundantes en la cuestión laboral. Pongo como ejemplo acá en Rosario o en las zonas aledañas, cómo muchas veces se manifiesta esta cuestión de la seguridad. Por ejemplo, cuando oímos que hay accidentes laborales en las obras de construcción, pero muchas veces cuando una persona que trabaja en la construcción se cae de una altura considerable porque no tiene garantizada todas las medidas de seguridad que debiera tener. Y por otro lado, un Estado ausente que no controla que las empresas le den al trabajador todos estos instrumentos que ponen en seguridad su vida. Así que por un lado está la empresa que comete un fallido, pero también un Estado que no está haciendo el control que debe hacer, ¿no? Pongo como ejemplo las obras de construcción, pero podemos poner, por ejemplo, en muchísimas situaciones de trabajo, ¿no? Lo importante que es, en el caso de ustedes, lo que se llama la bioseguridad, ¿no? Que seguramente creo que hay una materia que tienen en relación a esto. Entonces, ese sería un aspecto. El otro aspecto que lo hemos experimentado bastante en la cuestión o al menos en muchas empresas se ha experimentado en la cuestión de la pandemia, el texto dice ampliar la soberanía sobre el tiempo. Entonces el texto dice aprovechar la tecnología para ampliar las oportunidades y conciliar la vida profesional con la vida personal. Puede ayudar a alcanzar este objetivo y encarar las presiones derivadas de la línea divisoria entre el tiempo del trabajo y el tiempo privado. Lo que está pensando en este aspecto la OIT es que la tecnología nos puede permitir hacer nuestro trabajo en menos tiempo, con lo cual eso nos permitiría tener mayor tiempo libre para poder disfrutar de aquellas cosas que queramos disfrutar, ¿no? Ya sea la familia, lo que sea, ¿no? O tiempos de ocio. Habrán escuchado que hay países del primer mundo que han reducido la semana laboral. Hay lugares donde se está trabajando 4 días a la semana nada más. Creo que, mira, lo que leí es en Bélgica, por ejemplo, en España no, me parece que no, me parece. En Bélgica sí leí la noticia, es decir, que están tratando de decir, bueno, se trabaja de lunes a jueves y todos los demás días están como para disfrutarlo. Con lo cual se ve también que la gente está más descansada, está más contenta y produce mejor. Y por supuesto con el mismo sueldo, ¿no? No es que hay un país que le da la opción trabajar a lo mejor menos horas en la semana y trabajar de lunes a viernes, o trabajar más horas en la semana y acotar la semana laboral. Cada uno puede elegir, ¿no? Pero bueno, la tecnología nos permite esto, ¿no? A lo mejor trabajo que antes se podía hacer en el lugar de trabajo, ahora se puede hacer en la casa y se lo puede ubicar en el tiempo que uno quiera. Quizá el empleador, perdón, le dice, bueno, yo necesito este trabajo tal día,
vos hacelo cuando quieras en tu casa, pero bueno, tal día tiene que estar, ¿no? Entonces uno distribuye su tiempo en forma flexible. Entonces eso es interesante y esto permite, como decía acá el texto, una mayor soberanía de nuestro tiempo. Y el otro dice garantizar la representación colectiva de los trabajadores, ¿no? Y los empleadores a través del diálogo social como un bien público, promoviendo activamente a través de políticas públicas. O sea, acá hace referencia a la importancia que tienen los sindicatos y también la libertad que tiene que tener el trabajador para poder asociarse al sindicato y que junto con el sindicato se pueda lograr convenios colectivos donde se respeten los derechos y también cómo los sindicatos pueden ir trabajando en esto que decíamos, ¿no? En la medida que hay cambios importantes en el modo de trabajar, la cuestión que el sindicato no sería, bueno, me opongo porque sí, sino cómo podemos ir viendo si esos nuevos modos de trabajo traen beneficio para el trabajador, ¿no? Entonces sería si no traen beneficio para el trabajador, puedan también hacer una capacitación, etcétera, ¿no? Como muchos sindicatos lo hacen. Por eso, fíjense, el último punto habla de la tecnología a favor. Es decir, lo que está diciendo, bueno, este marco de la tecnología no la estamos viendo como algo negativo, sino que la podemos utilizar también a favor. Acá dice, encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente. Esto significa que los trabajadores y directivos han de diseñar la concepción del puesto de trabajo. Y acá aparece algo importante, dice, un enfoque de la inteligencia artificial bajo control humano que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por las personas. Lo que está diciendo es, está bueno incluir toda la inteligencia artificial, pero las decisiones últimas siempre la tiene que tomar el ser humano. No le podemos dejar a un robot que tome una decisión última, sino que eso tiene que estar a cargo de la inteligencia humana, por decirlo de alguna forma. Y también tiene que haber un marco legal, jurídico, que dé un marco de referencia en relación a cómo se debe trabajar con la tecnología, ¿no? En nuestro país el año pasado se dictaminó lo que se llamó la ley del teletrabajo, en el cual se ponen ciertas condiciones entre empleado y empleador para que el trabajador que está trabajando desde su casa no se vea invadido por el empleador, ¿no? Que le obliga a trabajar las 24 horas al día. Entonces, hay condiciones de trabajo, así como cuando se trabaja en un lugar físico, ¿no? En la empresa o en una industria. Entonces también estos nuevos marcos jurídicos tienen que ir apareciendo. Y por último, la última de las ideas dice incrementar la inversión en el trabajo decente. Acá hace referencia, trae dos puntos, a diferencia de los 4 de las ideas anteriores. Por un lado, dice incentivo para invertir en trabajo decente. Dice que el texto hace referencia a de qué manera los estados pueden incentivar a aquellas empresas que van abriendo puestos de trabajo decentes, ¿no? Es decir, dignos, para nuevas posibilidades, para que la gente pueda incluirse dentro de esas nuevas posibilidades de trabajo. Entonces, ¿cómo los estados pueden incentivarlas? Por ejemplo, no sé, bajándole los impuestos, ¿no? Y que le permita a estas empresas, que son empresas responsables, beneficiarse para que sigan realizando estos dispositivos de apertura de fuentes de trabajo. Y el último, que es interesante porque dice incentivo a invertir a largo plazo. Es decir, que también tiene que ver con que
todas aquellas empresas, industrias, etcétera, que tienen una ganancia importante, no utilicen solamente esas ganancias con una cuestión egoísta o en el orden de lo especulativo, sino que puedan hacer inversiones que a largo plazo traigan un beneficio, ya sea para la ciudad donde están, para los trabajadores, etc. Y de esa manera también ir creando algunos dispositivos para poder medir el desarrollo de un pueblo, el desarrollo de una nación. Esto en relación al desarrollo, acá en el texto, hace una referencia importante, porque dice, bueno, tenemos que crear nuevos modos de medir el desarrollo de los países. Hasta hace poco, cuando se pensaba en países más desarrollados y menos desarrollados, lo que se medía es lo que se llama el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno, que en definitiva quiere decir cuánta ganancia hay en un país y de qué manera se puede distribuir esa ganancia según la cantidad de habitantes que tiene ese país. La cuestión es que ese indicador deja por fuera otros registros. Por ejemplo, si una empresa contamina más o no, si realmente lo que se paga es un sueldo digno o no, si hay desigualdades de género o no, si todo eso el PBI no lo mide. Entonces lo que dice la OIT es que tenemos que construir otros modos de medición para poder decir que un país es desarrollado. Hay uno que se creó, que se denomina Índice de Desarrollo Humano y que tiene en cuenta tres aspectos. La calidad de vida de las personas, es decir, mejor dicho, la salud en relación a la calidad de vida. Es decir, lo que se tiene en cuenta es el promedio de vida que viven las personas en un determinado país. A mayor promedio de vida significa que hay mayor calidad de vida, por lo tanto hay mayor desarrollo en ese país. El otro aspecto tiene que ver con la calidad educativa, es decir, que la educación no solamente es la alfabetización, es decir, saber leer y escribir, sino también implica una educación de calidad. Entonces, a mayor cantidad por ejemplo, de personas que tienen estudios superiores, mayor promedio de estudios superiores que hay en un país, significa que es un país más desarrollado. Y por último, sí se mide la riqueza en relación al ingreso que tiene cada persona, el ingreso per cápita se llama, o ingreso por cada habitante. Entonces, ese promedio de ingreso implica si un país está más desarrollado o menos desarrollado. También se pueden poner algunas otras variantes, como esto que decía, en cuanto ese país tiene un ambiente más sano, y eso está en referencia a cuánto se contamina o no se contamina el medio ambiente, es decir, la cuestión ecológica, que es una cuestión en la cual en el futuro va a ser sumamente importante. Entonces, chicos, estas serían las tres ideas en cuanto a esto que decíamos, un programa centrado en las personas, ¿no? Estas tres grandes ideas y a su vez estas tres grandes ideas con esos ítems que fuimos señalando. Bueno, ahí dejo de compartir. Hasta acá era un poquito lo que les quería traer hoy del texto. Y les pregunto a ver si tienen alguna pregunta, alguna reflexión, algo que quieran aportar.